Nunca pensé que una simple invitación de cartón pudiera destruir el corazón de una niña de 17 años. Mi nombre es María Elena Vargas. Tengo 42 años y llevo trabajando doble turno en la fábrica textil Los Andes durante los últimos 8 años, desde que mi esposo nos abandonó una mañana fría de enero sin siquiera una nota de despedida. Esa tarde de abril del 2023, cuando llegué a nuestro pequeño apartamento del barrio San Luis, con los pies hinchados y el uniforme azul manchado de tinte púrpura, encontré a mi única hija, mi Sofía, sentada en el borde de la cama que compartíamos, sosteniendo entre sus manos temblorosas un vestido azul marino que habíamos comprado con tanto esfuerzo 3 meses atrás, pagándolo en 6 cuotas que me obligaron a renunciar al almuerzo durante semanas. Las lágrimas corrían por las mejillas de Sofía como ríos silenciosos que habían estado contenidos durante horas, y en ese momento, con esa intuición maternal que se desarrolla después de años de criar sola a una hija, supe que algo terrible había pasado en el Colegio San Patricio. Mi estómago se contrajo con esa sensación familiar de pánico que había aprendido a conocer demasiado bien durante todos estos años de lucha constante por mantenernos a flote económicamente. Sofía siempre había sido diferente al resto de sus compañeras del prestigioso Colegio San Patricio, una institución educativa ubicada en el norte de Bogotá que había logrado conseguir para ella gracias a una beca parcial del 60% que cubría la matrícula pero no los uniformes, útiles ni las actividades extracurriculares. Mientras sus compañeras llegaban cada mañana en camionetas Toyota Prado y Mercedes-Benz último modelo, bajándose con carteras Coach y Michael Kors que costaban más que mi salario mensual de 1.200.000 pesos, mi hija caminaba 40 minutos desde la parada del bus de la calle 100, cargando una maleta de tela que yo misma había cosido, llena de libros usados que comprábamos en las librerías de segunda del centro, y un almuerzo empacado en una lonchera de plástico rosa que ya tenía 5 años de uso y que había pertenecido originalmente a la hija de mi jefa en la fábrica. Pero Sofía nunca se quejó de estas diferencias tan evidentes. Nunca me pidió un iPhone como el que tenían sus compañeras. Nunca me rogó por unos zapatos Nike de 200.000 pesos. Nunca me hizo sentir culpable por no poder darle las mismas cosas materiales que poseían las otras niñas. Su único sueño, el que repetía cada noche antes de dormir como una oración, era graduarse con honores académicos y conseguir una beca completa para estudiar ingeniería industrial en la Universidad Nacional, siguiendo los pasos de su ídolo, la ingeniera Mariana Pajón, quien había visitado el colegio el año anterior para dar una charla motivacional. Ese día de abril, sin embargo, algo fundamental se había roto en la mirada de mi niña. Me senté a su lado en la cama de una plaza que habíamos comprado usada en el mercado de San Alejo, y con una voz apenas audible, entrecortada por sollozos que intentaba contener para no preocuparme más de lo necesario, me contó la historia que cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas. Las invitaciones para el baile de graduación, me explicó Sofía mientras jugaba nerviosamente con los pliegues de su falda del uniforme, no se habían entregado a todos los estudiantes de último año, como había sido la tradición durante los 25 años de historia del colegio. Este año, un grupo de padres de familia liderado por la señora Mercedes Restrepo, madre de Valentina Restrepo, la niña más popular de la clase, había decidido hacer del baile un evento exclusivo y selectivo, según las palabras exactas que había usado en la reunión de padres de familia a la que yo no había podido asistir porque coincidía con mi turno de noche en la fábrica. Habían contratado el salón dorado del Hotel Casa Dan Carlton, uno de los establecimientos más lujosos de la zona rosa de Bogotá, con un costo total de 20 millones de pesos que se dividiría entre las familias participantes. Pero el verdadero problema no era solo el dinero. Las invitaciones se vendían a 200.000 pesos cada una cantidad que para nosotros representaba casi la quinta parte de mi salario mensual. Pero además, existía algo mucho más perverso y doloroso, una lista selectiva. Una lista que circulaba discretamente entre las familias más influyentes del colegio, decidiendo quién era apropiado para asistir a esta celebración
¿Y quién no merecía estar presente en tan distinguida ocasión? Sofía me mostró con manos temblorosas los mensajes de WhatsApp que había logrado capturar en pantalla antes de que fueran eliminados del chat grupal de los padres de familia. Mensajes que hablaban de mantener el nivel social del evento, de crear un ambiente selecto y refinado para sus hijos, de asegurar que solo asistan familias de nuestro mismo estrato socioeconómico para evitar incomodidades. Mi hija, a pesar de ser la segunda mejor estudiante de toda su promoción, con un promedio de 4.8, a pesar de haber representado al colegio en 3 competencias académicas nacionales, donde había ganado 2 primeros lugares y un segundo lugar, a pesar de haber sido elegida representante estudiantil por 2 años consecutivos, a pesar de haber liderado el proyecto de recolección de tapas plásticas que había financiado la compra de una silla de ruedas para un niño de primaria, no estaba incluida en esa lista de privilegiados. La injusticia me quemaba por dentro, como ácido sulfúrico corriendo por mis venas. Sentí que el aire se volvía espeso y difícil de respirar mientras recordaba mi propia adolescencia en el barrio Egipto, cuando yo también fui excluida sistemáticamente de las fiestas de mis compañeras de colegio por no tener zapatos de marca, por no poder contribuir con dinero para los regalos colectivos, por llegar siempre con el uniforme lavado a mano, porque no teníamos lavadora. Había jurado sobre la tumba de mi madre que mi hija nunca pasaría por las mismas humillaciones que yo había vivido, y aquí estábamos, 25 años después, reviviendo mis peores pesadillas con una crueldad renovada y más sofisticada. Sofía me abrazó con la desesperación de quien se está ahogando y murmuró contra mi hombro que no importaba, que los bailes eran una tontería de todas formas, que ella prefería quedarse en casa estudiando para los exámenes de admisión universitaria. Pero yo conocía a mi hija mejor que nadie en este mundo. Sabía que desde que tenía 8 años había soñado con ese momento. La había visto practicar vals en nuestra sala diminuta, de 12 metros cuadrados, usando mis zapatos de tacón negro que compraba en el Éxito con descuento, y fingiendo que bailaba con el príncipe azul de los cuentos de hadas que le leía cada noche antes de dormir. Esa noche, después de que Sofía finalmente se durmió después de 2 horas de llanto silencioso, me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada cosiendo uniformes escolares para una señora del barrio La Perseverancia que me pagaba 10,000 pesos por cada pieza terminada. Cada puntada quedaba en mi máquina de coser Singer del año 1990, esa reliquia que había heredado de mi madre y que era uno de nuestros pocos objetos de valor, venía cargada de rabia, frustración y una determinación creciente de no permitir que esta injusticia pasara sin respuesta. Me preguntaba una y otra vez si estaba siendo una mala madre por no poder darle a mi hija las mismas oportunidades que tenían sus compañeras. Me cuestionaba si debería sacarla de ese colegio elitista y enviarla a una institución pública donde al menos estaría rodeada de niños de su misma condición socioeconómica, donde no tendría que enfrentar diariamente las diferencias tan marcadas de clase social. Pero también sabía que la educación que recibía en el San Patricio era de calidad excepcional y que sacarla de allí sería como cerrarle la puerta a su futuro universitario y profesional. Al día siguiente, un viernes lluvioso de esos típicos de la sabana bogotana, la situación empeoró considerablemente. Sofía llegó de clases a las 2 de la tarde, mucho más temprano de lo usual, con los ojos completamente rojos e hinchados y la respiración entrecortada como si hubiera corrido varios kilómetros. Se sentó en nuestro pequeño comedor de madera que habíamos comprado en una venta de garaje y me contó, entre hipidos y sollozos, lo que había pasado durante el descanso de las 10 de la mañana. Estaba almorzando sola en una mesa del patio central, como hacía siempre porque las otras niñas se reunían en grupos cerrados donde ella nunca había sido incluida completamente, cuando escuchó claramente su nombre siendo mencionado desde la mesa de al lado. Valentina Restrepo, la líder indiscutible del Grupo Popular, estaba hablando con otras 5 compañeras sobre el baile de graduación y las personas que habían sido deliberadamente excluidas de la invitación. Es patético que Sofía Vargas haya creído que la iban a invitar, había dicho Valentina con esa crueldad calculada que solo pueden ejercer los adolescentes cuando quieren herir profundamente.
Personas como ella y su mamá la empleada tienen que conocer su lugar en la sociedad. No pueden pretender codearse con gente de nuestra clase social. Sería como invitar a la señora del aseo a cenar en nuestra casa. Las otras niñas se habían reído con esa risa nerviosa y cruel de quienes participan en la humillación ajena por miedo a convertirse ellas mismas en víctimas. Una de ellas, Carolina Mendoza, había agregado que era incómodo tener compañeras becadas en el colegio porque alteraban la armonía social del ambiente. Otra había sugerido que deberían existir colegios separados para cada tipo de gente. La humillación había sido pública, deliberada y calculadamente cruel. Sofía había intentado levantarse de su mesa para salir corriendo, pero sus piernas no le habían respondido. Se había quedado paralizada, escuchando cada palabra venenosa, sintiendo cómo se encogía por dentro hasta desear volverse invisible. Finalmente había logrado caminar hasta el baño, donde se había quedado encerrada hasta que sonó el timbre del final del descanso, fingiendo que tenía dolor de estómago para no tener que regresar a clase. Esa tarde, después de escuchar el relato detallado de mi hija sobre esta nueva humillación, tomé la decisión más difícil y valiente de mi vida como madre. Me bañé con agua fría porque el calentador se había dañado 3 semanas atrás y aún no tenía dinero para repararlo. Me puse mi mejor blusa blanca que guardaba para ocasiones especiales, mis únicos zapatos de cuero que había comprado hace 4 años en una liquidación, y me recogí el cabello en un moño elegante que había aprendido a hacer viendo tutoriales de YouTube en el celular básico que mi jefa me había regalado cuando cambió el suyo. Tomé el bus de la Ruta 53 hasta el barrio Chapinero, donde estaba ubicado el Colegio San Patricio, con la dignidad como única arma y una determinación feroz corriendo por mis venas. Durante los 40 minutos de viaje, ensayé mentalmente lo que le diría al director, imaginé diferentes escenarios, me preparé para enfrentar la condescendencia y el clasismo que estaba segura de encontrar. Llegué al colegio a las 4:30 de la tarde, cuando ya había terminado la jornada académica, pero el personal administrativo aún estaba trabajando. El edificio del San Patricio era imponente, con su arquitectura colonial restaurada, sus jardines perfectamente cuidados y ese aire de exclusividad que se respiraba desde la portería. El vigilante me miró con desconfianza evidente cuando le dije que necesitaba hablar con el director, y por un momento pensé que no me permitiría ingresar. Pedí hablar con don Alejandro Ruiz, el director de la institución, un hombre de unos 50 años que había visto en las pocas reuniones de padres de familia a las que había logrado asistir, y quien siempre me había parecido distante, pero fundamentalmente justo. Su secretaria, la señora Patricia Salinas, una mujer delgada y elegante de unos 60 años, me miró de arriba a abajo con una expresión que claramente decía «¿Qué hace esta mujer aquí?», y me informó con voz fría que el director estaba muy ocupado y que tendría que pedir cita previa. Me quedé sentada en una silla incómoda de madera en el pasillo de la administración durante 45 minutos exactos, viendo pasar a madres elegantes vestidas con ropa de diseñador, que llevaban bolsos que costaban más que nuestro alquiler anual, y que eran atendidas inmediatamente sin necesidad de citas previas. Cada minuto que pasaba alimentaba mi indignación, pero también fortalecía mi determinación. No me iba a ir de ese lugar sin hablar con el director. Finalmente, a las 5:15 de la tarde, después de que saliera la última madre importante, la secretaria me informó con un suspiro resignado que el director podía recibirme durante 10 minutos. Entré a su oficina con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo desde su escritorio de madera tallada. La oficina del director era exactamente lo que había imaginado. Paredes forradas con libros desde el piso hasta el techo, diplomas enmarcados, fotografías de graduaciones de años anteriores y esa atmósfera de autoridad académica que intimida a quienes no estamos acostumbrados a estos ambientes. Don Alejandro estaba sentado detrás de su escritorio, revisando unos documentos, y cuando levantó la vista para mirarme, esperaba encontrarme con una expresión de impaciencia o condescendencia. En cambio, me encontré con una mirada cansada pero atenta y con algo que no había esperado. Una pila considerable de cartas y documentos sobre su escritorio que, según pude leer desde mi posición,
Eran quejas y reclamos de otros padres de familia que, como yo, habían sido excluidos de la celebración de graduación. No era la única madre que había venido a protestar por esta situación. Don Alejandro me pidió que me sentara en una de las sillas de cuero frente a su escritorio y me ofreció una taza de café, que acepté agradecida, más por los nervios que por la sed. Sus primeras palabras me sorprendieron completamente y cambiaron toda la dinámica que había imaginado para esta conversación. Señora Vargas, me dijo con una voz pausada y reflexiva, quiero que sepa que lo que está pasando con este baile de graduación me tiene profundamente preocupado y molesto. En mis 23 años como educador, nunca había visto una manifestación tan descarada de discriminación socioeconómica dentro de una celebración estudiantil. Me explicó que él también había sido un niño pobre, hijo de doña Carmen Ruiz, una empleada doméstica que trabajaba en las casas de las familias pudientes del norte de Bogotá, y de don Roberto Ruiz, un obrero de construcción que había pasado toda su vida levantando las mansiones donde nunca podría vivir. Me contó que cuando estudiaba bachillerato en el Colegio San Bartolomé, también había sido excluido del baile de graduación por no poder pagar la cuota de 300,000 pesos que exigían los padres de familia más adinerados para financiar una celebración en el club El Country. Esa experiencia, me confesó con una sinceridad que no había esperado, había sido una de las más dolorosas de su adolescencia, pero también la que lo había motivado a estudiar licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, especializarse en Administración Educativa y dedicar su vida profesional a crear ambientes educativos más equitativos e inclusivos. Había llegado al Colegio San Patricio 5 años atrás con la misión específica de modernizar la institución y hacerla menos elitista, pero reconocía que había encontrado más resistencia de la esperada en ciertos sectores de la comunidad educativa. Lo que me propongo contarle ahora, continuó don Alejandro mientras se levantaba de su silla y se acercaba a la ventana que daba al patio principal del colegio, puede cambiar completamente la situación de Sofía, pero necesito saber si usted y ella están dispuestas a asumir el protagonismo que esto implicaría. Me explicó que legalmente el colegio no podía prohibir la celebración privada que habían organizado algunos padres de familia, ya que se trataba de un evento externo, financiado con recursos particulares. Sin embargo, sí podía crear alternativas institucionales que promovieran los valores de inclusión y respeto que supuestamente defendía la filosofía educativa del San Patricio. Pero lo que me propuso después superó todas mis expectativas y me dejó literalmente sin palabras durante varios segundos. Me dijo que si Sofía estaba dispuesta, él personalmente la acompañaría al baile como su pareja de honor, no como una cita romántica, por supuesto, sino como un acto de dignidad institucional y protesta elegante contra la discriminación que se estaba ejerciendo contra varios estudiantes destacados. Señora Vargas, me dijo regresando a su silla y mirándome directamente a los ojos, su hija es una de las mejores estudiantes que hemos tenido en esta institución en la última década. Su liderazgo, su compromiso académico y su calidad humana la convierten en exactamente el tipo de persona que deberíamos estar celebrando, no excluyendo. Si ella acepta mi invitación, yo asumiré todos los costos del evento y la acompañaré con el orgullo de quien reconoce la verdadera excelencia. Mi primera reacción fue de shock total, seguida inmediatamente por un miedo profundo a las consecuencias que esto podría generar. Un director de colegio acompañando a una estudiante al baile de graduación era algo absolutamente inédito, algo que generaría conversaciones, rumores y probablemente críticas feroces de parte de las familias más conservadoras de la institución. Pensé en cómo esto podría afectar la posición profesional de don Alejandro, en cómo podría perjudicar a Sofía si la situación se malinterpretaba, en todas las formas en que este gesto valiente podría volverse contra nosotros. Pero cuando vi la determinación sincera en los ojos de este hombre, cuando escuché la pasión auténtica con la que hablaba sobre justicia e igualdad de oportunidades, entendí que esta era nuestra oportunidad de hacer algo que trascendiera completamente nuestro dolor personal. Era la posibilidad de transformar una experiencia de humillación en una declaración poderosa sobre los valores que realmente importan.
Don Alejandro me explicó que tenía un plan más amplio, del que esta invitación era solo una parte. Me reveló que durante los últimos 8 meses había estado trabajando discretamente con la Oficina de Bienestar Universitario de varias universidades prestigiosas del país, gestionando un programa de becas especiales para estudiantes de colegios privados que demostraran excelencia académica, pero que tuvieran limitaciones económicas para acceder a la educación superior. Sofía, me informó con una sonrisa que iluminó completamente su rostro, había sido seleccionada para recibir una de estas becas. Una beca completa que cubriría no solo la matrícula para estudiar ingeniería industrial, sino también manutención mensual, materiales de estudio, acceso a laboratorios especializados y un programa de intercambio internacional durante el último semestre de la carrera. La noticia me golpeó con la fuerza de un rayo eléctrico. Durante varios segundos no pude procesar completamente lo que estaba escuchando. Mi hija, mi Sofía, tendría la oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades del país, sin que yo tuviera que endeudarme por los próximos 20 años, sin que tuviéramos que renunciar a comer para pagar semestres, sin que ella tuviera que trabajar medio tiempo para financiar sus estudios, como había hecho yo cuando estudié mi técnico en contabilidad nocturno. Todas esas noches de desvelo trabajando en la máquina de coser hasta que me dolían los ojos, todas esas cenas de arroz con huevo para que ella pudiera almorzar algo nutritivo en el colegio, todos esos sacrificios que habían parecido infinitos e insuficientes, finalmente tenían sentido y recompensa. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas de gratitud y alivio, pero también de una responsabilidad enorme por la oportunidad que se estaba presentando. Sin embargo, había una condición importante que don Alejandro quería que entendiera completamente. El director deseaba hacer el anuncio de la beca durante el baile de graduación, frente a todos los estudiantes, padres de familia y profesores que estarían presentes. Quería que este reconocimiento fuera público, que sirviera como ejemplo de que el mérito académico y la calidad humana eran más importantes que el estatus socioeconómico, y que enviara un mensaje claro sobre los valores que él quería promover en la institución. Señora Vargas, me dijo inclinándose hacia adelante en su silla, lo que le estoy proponiendo no es solo una invitación a un baile. Es una oportunidad de cambiar la narrativa, de demostrar que la verdadera elegancia no se compra con dinero, sino que se cultiva con carácter. Pero también es una responsabilidad enorme, porque ustedes se convertirían en símbolos de algo mucho más grande que su situación personal. Regresé a casa esa tarde con el corazón dividido entre la emoción, la gratitud, el miedo y una sensación de vértigo ante la magnitud de lo que se estaba proponiendo. Durante el viaje en bus de regreso al barrio San Luis, no pude dejar de pensar en todas las implicaciones de lo que había escuchado. Esta decisión no solo afectaría el futuro inmediato de Sofía, sino que podría determinar el curso de toda su vida. Cuando llegué al apartamento, encontré a Sofía estudiando matemáticas en la mesa del comedor, con esa concentración intensa que la caracterizaba cuando se enfrentaba a problemas complejos. Le conté sobre mi visita al colegio, omitiendo por el momento lo de la beca universitaria. Quería que su decisión sobre el baile fuera completamente libre, basada en su propia dignidad y valor personal y no influenciada por los beneficios académicos que podría obtener. La reacción inicial de mi hija fue de incredulidad total. Se quedó mirándome con la boca ligeramente abierta, como si no pudiera procesar completamente lo que le estaba contando. Después llegó la vergüenza, esa sensación de exposición que sienten los adolescentes cuando se convierten en el centro de atención por razones que no pueden controlar completamente. «Mamá», me dijo con una voz pequeña y preocupada, «¿la gente no va a pensar que esto es raro? ¿Que el director solo lo hace porque le das lástima? ¿Y si se burlan más de mí después?» Sus preguntas eran absolutamente válidas y reflejaban miedos que yo también tenía. Le expliqué todo lo que don Alejandro me había contado sobre su propia historia, sobre sus motivaciones genuinas, sobre el programa de becas que había estado desarrollando y sobre su visión de crear una comunidad educativa más justa. Le dije que entendía perfectamente sus temores, pero que también creía que esta era una oportunidad única de demostrar que nuestra dignidad no dependía de la aprobación de personas que nos habían lastimado.
Sofía se quedó en silencio durante casi 10 minutos, mirando por la ventana de nuestro apartamento hacia el patio interior del edificio donde los niños pequeños jugaban fútbol con una pelota desinflada. Finalmente, se volvió hacia mí con una expresión que no le había visto nunca antes, una mezcla de determinación, madurez y una especie de coraje sereno que me recordó a mi propia madre cuando tomaba decisiones difíciles. «Mamá», me dijo con una voz más firme y clara, «estoy cansada de agachar la cabeza. Estoy cansada de fingir que no me duelen las cosas que dicen sobre nosotras. Estoy cansada de disculparme por ser pobre, como si fuera un pecado o una vergüenza. Quiero ir a ese baile no para demostrarle nada a Valentina Restrepo y su grupo, sino para demostrarme a mí misma que tengo derecho a ocupar cualquier espacio en este mundo, sin importar el dinero que tengamos en el banco». Sus palabras me llenaron de un orgullo maternal tan intenso que sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. En ese momento entendí que mi hija había crecido, que ya no era la niña tímida que necesitaba mi protección constante, sino una joven fuerte que había encontrado su propia voz y su propia dignidad. Le dije que estaba orgullosa de su decisión y solo entonces le conté sobre la beca universitaria. Cuando Sofía escuchó sobre la beca, su reacción fue completamente diferente a lo que había esperado. En lugar de saltar de alegría o mostrar euforia, se quedó muy quieta y pensativa. Después de un momento, me dijo algo que demostró una sabiduría que superaba sus 17 años. «Mamá, me alegra mucho lo de la beca, pero quiero que sepas que mi decisión de ir al baile no cambia por esto. Lo voy a hacer porque es lo correcto, no porque me vaya a beneficiar». Los siguientes 5 días fueron un huracán de preparativos, emociones y una movilización comunitaria que jamás habría imaginado. Necesitábamos conseguir un vestido apropiado para una ocasión tan formal, algo que definitivamente no teníamos presupuestado y que representaba un gasto imposible de asumir con nuestros recursos actuales. Pensé inicialmente en pedirle prestado dinero a mi hermana Carmen, pero sabía que ella también estaba pasando dificultades económicas con sus 3 hijos adolescentes y el sueldo de maestra de su esposo. Fue entonces cuando recordé a doña Patricia Montenegro, una señora de 75 años que vivía sola en el apartamento 305 de nuestro mismo edificio y que había sido costurera de alta costura durante más de 40 años antes de jubilarse. Doña Patricia había trabajado para las familias más elegantes de Bogotá en las décadas de los 70 y 80, confeccionando vestidos para fiestas de sociedad, matrimonios de la élite capitalina y eventos diplomáticos. Había emigrado de Medellín después de enviudar en 1990, cuando perdió a su esposo en un accidente de tránsito, y desde entonces vivía de una pequeña pensión y de los arreglos de ropa que hacía ocasionalmente para las señoras del barrio. Siempre me había parecido una mujer elegante y digna, con esas maneras refinadas que adquieren las personas que han trabajado durante décadas en ambientes sofisticados. Cuando toqué a su puerta esa tarde de miércoles y le conté nuestra situación, sus ojos se iluminaron primero con indignación genuina por la discriminación que habíamos sufrido, y después con una determinación feroz que me recordó a mi propia reacción cuando decidí enfrentar al director del colegio. Me invitó a pasar a su apartamento, que era idéntico al nuestro en distribución, pero completamente diferente en decoración, lleno de fotografías familiares, telas finas y esa atmósfera de orden y belleza que crean las personas con sensibilidad artística. Doña Patricia me llevó hasta su habitación y abrió un armario de madera antigua donde tenía guardados varios vestidos envueltos en fundas de tela blanca. Me explicó que estos eran vestidos que había confeccionado para ocasiones especiales de su propia familia y que había conservado durante todos estos años por el valor sentimental que tenían. Entre ellos estaba un vestido que había hecho para su hija Esperanza cuando se graduó del Colegio La Enseñanza en 1985. El vestido era una obra de arte textil, de color verde esmeralda profundo, confeccionado en tafetán de seda natural, con bordados delicados en hilo dorado en el corpiño que formaban un diseño de hojas y flores estilizadas. El escote era elegante pero conservador. La falda caía en pliegues perfectos hasta el suelo y tenía una elegancia atemporal que lo hacía apropiado tanto para los años 80 como para el presente.
Este vestido, me dijo doña Patricia acariciando la tela con manos expertas. Lo hice pensando en que mi esperanza se sintiera como la muchacha más elegante de su graduación. No la más costosa, sino la más elegante. Hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas, y es una diferencia que mucha gente rica nunca entiende. Su hija Esperanza ahora vivía en Miami, donde trabajaba como médica pediatra después de haberse especializado en Estados Unidos, pero el vestido había permanecido en Bogotá, esperando una ocasión especial. Doña Patricia me dijo que no podía imaginar una ocasión más apropiada que esta para que el vestido volviera a cumplir su propósito original. Durante los siguientes 3 días, doña Patricia trabajó incansablemente, ajustando el vestido al cuerpo de Sofía. Lo deshizo casi completamente, y lo volvió a coser, modificando el largo, ajustando la cintura y adaptando el corpiño a las medidas exactas de mi hija. Trabajaba con la precisión de una artista y la pasión de alguien que entiende que estaba participando en algo mucho más importante que un simple arreglo de costura. Sofía se probaba el vestido cada tarde después de llegar del colegio, y yo veía cómo su postura cambiaba gradualmente cada vez que se lo ponía. Se enderezaba, levantaba la barbilla y caminaba con una gracia que yo no sabía que poseía. El vestido no solo la hacía ver elegante, la hacía sentirse poderosa y segura de sí misma. Doña Patricia se negó rotundamente a aceptar cualquier pago por su trabajo. Me dijo que esta era su contribución a la justicia, su manera de protestar contra la discriminación que ella misma había sufrido cuando era joven y pobre. Me contó que cuando era adolescente en Medellín, también había sido excluida de eventos sociales por su condición económica, y que había jurado que si alguna vez tenía la oportunidad de ayudar a otra niña en una situación similar, lo haría sin dudarlo, pero conseguir el vestido era solo el comienzo de nuestros preparativos. También necesitábamos zapatos apropiados, que conseguimos prestados de Claudia Morales, una vecina del segundo piso cuya hija tenía exactamente la misma talla de pie que Sofía. Los zapatos eran de cuero negro con tacón medio, elegantes pero cómodos, perfectos para bailar durante horas sin sufrir. Esperanza Rodríguez, una compañera de trabajo de la fábrica que había estudiado belleza en sus días libres, se ofreció a hacer el maquillaje de Sofía gratuitamente. Otra vecina, María José Delgado, que trabajaba como peluquera en un salón del centro, se comprometió a peinar a Sofía el mismo día del baile, también sin cobrar un peso. Era hermoso y emocionante ver cómo toda nuestra pequeña comunidad del barrio San Luis se estaba uniendo para apoyar a mi hija en este momento tan importante. Cada persona que se ofrecía a ayudar entendía instintivamente que esto era algo más grande que un baile de graduación. Era una oportunidad de demostrar que la solidaridad y la dignidad pueden ser más poderosas que el dinero y el estatus social. Sin embargo, no toda mi familia estaba de acuerdo con nuestra decisión de participar en este evento que cada día tomaba más dimensiones de declaración pública. Mi hermana Carmen me visitó 3 noches antes del baile, claramente molesta, preocupada y decidida a convencerme de que estaba cometiendo el error más grande de mi vida como madre. Carmen llegó a nuestro apartamento después de las 8 de la noche, cuando ya había oscurecido y las calles del barrio se habían calmado. Se sentó en nuestro pequeño sofá de 2 puestos que habíamos comprado usado en una venta de garaje, y durante más de 2 horas me expuso todas las razones por las cuales consideraba que estaba poniendo en peligro el bienestar emocional y social de Sofía. María Elena, me dijo con esa voz de hermana mayor que había usado conmigo desde que éramos niñas, estás cometiendo un error terrible. Estás exponiendo a Sofía a una humillación que va a ser mucho peor que la original. La gente va a hablar mal de ustedes durante años. Van a decir que el director la invitó por lástima, que ustedes se aprovecharon de la situación, que Sofía es una arrimada que no sabe cuál es su lugar. Sus argumentos venían de un lugar profundo de amor y protección, pero también de una experiencia personal dolorosa. Carmen también había sufrido discriminación severa durante su adolescencia. Cuando tenía 15 años, había sido invitada al cumpleaños de una compañera de clase acomodada, pero cuando llegó a la fiesta con un regalo modesto que habíamos comprado entre toda la familia, las otras madres habían hecho comentarios despectivos sobre su ropa y sus modales. La experiencia había sido tan humillante
que Carmen había desarrollado una estrategia de supervivencia basada en la invisibilidad social, mantenerse en su lugar asignado por la sociedad para evitar conflictos y rechazos. «Lo que no entiendes», continuó Carmen mientras se servía una taza del café que yo había preparado, «es que cuando los pobres tratamos de mezclarnos con los ricos, siempre salimos perdiendo. Ellos tienen todas las ventajas: el dinero, las conexiones, la educación, los códigos sociales. Nosotros solo tenemos nuestra dignidad, y si la exponemos demasiado, también nos la van a quitar». Me rogó que reconsiderara la decisión, que pensara en las consecuencias a largo plazo para Sofía, que no obligara a mi hija a convertirse en el centro de atención por razones que podrían marcarla negativamente para siempre. Me sugirió que en lugar de ir al baile, organizáramos una celebración familiar en casa, que invitáramos a los tíos, primos y vecinos y que hiciéramos nuestra propia fiesta donde Sofía fuera la protagonista sin tener que competir o compararse con nadie. Sus palabras me dolieron profundamente, porque sabía que venían de un lugar de amor genuino y de experiencia vivida. Carmen había sufrido, había sido lastimada y había desarrollado mecanismos de protección que funcionaban para ella. Pero también entendí que nuestras experiencias, aunque similares, nos habían llevado a conclusiones completamente diferentes sobre cómo enfrentar la adversidad. Esa noche, después de que Carmen se fue con la promesa de que me apoyaría sin importar mi decisión final, hablé largamente con Sofía sobre todas las preocupaciones que su tía había expresado. Quería asegurarme de que mi hija entendiera completamente todos los riesgos emocionales y sociales que estaba asumiendo, y que aún estuviéramos a tiempo de cambiar de opinión sin que nadie nos juzgara por ello. Sofía escuchó atentamente cada uno de mis argumentos y las preocupaciones de su tía. Se quedó pensativa durante varios minutos, caminando por nuestro pequeño apartamento, como hacía siempre que necesitaba procesar información compleja. Finalmente, se sentó a mi lado en la cama y me sorprendió con la claridad y madurez de su respuesta. «Mamá», me dijo tomando mis manos entre las suyas, «entiendo perfectamente los miedos de la tía Carmen y también entiendo los tuyos. Pero si no lo hago yo ahora, ¿quién lo va a hacer? ¿Y cuándo? Siempre va a haber razones para agachar la cabeza, para mantenerse invisible, para aceptar el lugar que otros nos asignan. Pero también creo que a veces hay que tomar posición, aunque sea difícil y riesgoso». Me explicó que había estado pensando mucho sobre el tema durante las últimas semanas y que había llegado a la conclusión de que la discriminación que habíamos sufrido no era solo un problema nuestro, sino parte de un sistema más amplio que afectaba a muchas otras familias en situaciones similares. Me dijo que si su experiencia podía servir para que otros estudiantes no pasaran por lo mismo, entonces valía la pena asumir los riesgos personales. Además, agregó con una sonrisa que mezcla nerviosismo y determinación, «ya estoy cansada de tener miedo. Estos últimos días, preparándome para el baile, me he sentido más fuerte y más segura de mí misma de lo que me había sentido en mucho tiempo. No quiero volver a esconderme». Sus palabras me llenaron de un orgullo maternal tan intenso que sentí lágrimas corriendo por mis mejillas. En ese momento entendí que mi hija había encontrado su propia voz, su propia fuerza y su propia manera de enfrentar el mundo. Mi papel como madre ya no era protegerla de todas las dificultades, sino apoyarla mientras ella navegaba sus propios desafíos con valentía y principios. El día del baile amaneció con una lluvia persistente y gris, típica de los meses de transición en Bogotá, lo que inicialmente tomé como un mal augurio para los eventos que se desarrollarían esa noche. Sofía se despertó más temprano de lo usual, alrededor de las 6 de la mañana, y la encontré ya vestida y sentada en la ventana de nuestro apartamento, mirando cómo la lluvia caía sobre el patio interior del edificio. Desayunamos en un silencio cargado de expectativa y nerviosismo. Cada una estaba perdida en sus propios pensamientos sobre lo que podría pasar esa noche. Yo repasaba mentalmente todos los posibles escenarios que podrían desarrollarse, desde los más optimistas, donde todo saldría perfectamente, hasta los más catastróficos, donde mi hija sería humillada públicamente frente a toda la comunidad del colegio. A las 10 de la mañana, don Alejandro llamó a nuestro teléfono fijo para confirmar todos los detalles finales del plan.
Me explicó que pasaría a recoger a Sofía exactamente a las 6 de la tarde en el automóvil oficial del colegio, un Toyota Camry negro del año 2020 que se usaba para eventos institucionales importantes. Me dijo que había decidido usar el vehículo oficial específicamente para darle mayor solemnidad y legitimidad al momento, para que quedara absolutamente claro que esto no era un capricho personal o una decisión impulsiva, sino una declaración oficial sobre los valores que defendía la institución educativa. Don Alejandro también me informó que había invitado a 2 miembros del consejo directivo del colegio a presenciar su llegada al evento, para que pudieran servir como testigos de que todo se desarrollaba con la seriedad y el respeto apropiados. Además, había contratado a un fotógrafo profesional para documentar la noche, con la intención de crear un registro histórico de lo que él consideraba un momento importante en la evolución de la cultura institucional del San Patricio. Las horas del día pasaron con una lentitud desesperante que hacía que cada minuto pareciera durar 1 hora. Sofía intentó estudiar para mantener la mente ocupada, pero no lograba concentrarse en los libros. Yo traté de mantenerme ocupada con tareas domésticas, pero también sentía que la ansiedad me tenía completamente dispersa. Alrededor de las 3 de la tarde, comenzaron a llegar las mujeres que nos habían ofrecido ayuda para los preparativos finales. Primero llegó María José Delgado, la peluquera, con una maleta llena de herramientas profesionales, secadores, rizadores, sprays fijadores y todo tipo de accesorios. Después llegó Esperanza Rodríguez, con su kit de maquillaje profesional que había comprado poco a poco durante años de trabajo en belleza. El proceso de transformación fue gradual pero impresionante. María José trabajó durante más de 1 hora en el cabello de Sofía, creando un peinado elegante que combinaba cabello recogido con algunos mechones sueltos que enmarcaban delicadamente su rostro. Esperanza aplicó el maquillaje con la destreza de una artista, resaltando los ojos naturalmente hermosos de mi hija y dándole a su piel un brillo saludable y natural. Cuando Sofía finalmente se puso el vestido verde esmeralda, que doña Patricia había ajustado tan meticulosamente, la transformación fue completa y absolutamente impresionante. No era solo que se viera hermosa, irradiaba una confianza y una elegancia que parecían surgir desde su interior. El vestido se adaptaba a su cuerpo, como si hubiera sido diseñado específicamente para ella, y el color verde hacía que sus ojos brillaran con una intensidad especial. Doña Patricia, que había subido a nuestro apartamento para ver el resultado final de semanas de trabajo, se llevó ambas manos al corazón cuando vio a Sofía completamente arreglada. Sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción mientras murmuró que mi hija se veía como una verdadera princesa, pero no cualquier tipo de princesa, sino una con carácter, dignidad y propósito. «Mira», me susurró doña Patricia al oído mientras contemplábamos a Sofía mirándose en el espejo de cuerpo entero que habíamos pedido prestado para esta ocasión especial. «Así es como se ve una mujer que conoce su propio valor, independientemente de lo que otros piensen sobre su situación económica». En ese momento entendí completamente que lo que estábamos haciendo trascendía cualquier consideración personal o familiar. Era un acto de resistencia cultural, una declaración silenciosa pero poderosa contra un sistema social que clasifica y limita a las personas basándose únicamente en su capacidad económica. Era una afirmación de que la verdadera elegancia no se compra, sino que se cultiva a través del carácter, la educación y la integridad personal. A las 5:30 de la tarde, comencé a sentir una mezcla de emoción y pánico que hacía que mi corazón latiera tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Sofía, por el contrario, parecía estar en un estado de calma determinada, como si hubiera encontrado una zona de serenidad en el centro de toda la expectativa que rodeaba este momento. Exactamente a las 6 en punto sonó el timbre de nuestro apartamento. Mi corazón se aceleró hasta un ritmo casi insoportable mientras caminaba hacia la puerta, sabiendo que del otro lado estaba don Alejandro, venido a recoger a mi hija para llevarla hacia una experiencia que podría cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. Cuando abrí la puerta, encontré al director del colegio impecablemente vestido,
con un smoking negro de corte clásico, camisa blanca perfectamente planchada, corbatín negro y zapatos de cuero brillante que reflejaban las luces del pasillo. En sus manos llevaba un pequeño ramillete de rosas blancas, delicadamente envuelto con una cinta de satén verde que hacía juego perfecto con el vestido de Sofía. Su presencia transmitía seriedad, respeto y una elegancia natural que dejaba absolutamente claro que este no era ningún tipo de juego, broma o gesto condescendiente. Era un hombre que había venido a cumplir un compromiso serio con una estudiante a quien respetaba profundamente, y su actitud proyectaba la dignidad y la solemnidad apropiadas para la ocasión. Cuando Sofía apareció en la sala de nuestro pequeño apartamento, vi cómo los ojos de don Alejandro se iluminaron con una expresión que combinaba admiración genuina, orgullo paternal y una satisfacción profunda por estar participando en este momento de justicia poética. Se acercó a ella con la elegancia de un verdadero caballero, le ofreció el ramillete de flores y después le extendió el brazo con una cortesía que habría sido perfecta en cualquier salón de la alta sociedad bogotana. «Señorita Sofía», le dijo con una voz ceremonial pero cálida, «es un honor para mí acompañarla esta noche. Estoy seguro de que será una velada que recordaremos durante muchos años». Por un momento, mientras veía a mi hija tomar el brazo del director y prepararse para salir de nuestro apartamento, sentí como si estuviera presenciando un momento histórico, no solo en nuestras vidas personales, sino en la evolución de nuestra sociedad hacia mayor equidad y justicia. Era como ver a mi niña partir hacia su futuro, hacia un mundo donde ella podría ser valorada y respetada por quien realmente era, y no por las circunstancias económicas en las que había nacido. Antes de salir, don Alejandro se dirigió a mí con la misma solemnidad y respeto que había mostrado hacia Sofía. Tomó mis manos entre las suyas y me dijo, «Señora María Elena, quiero que sepa que usted ha criado a una joven absolutamente excepcional. Su inteligencia, su carácter y su dignidad la convierten en exactamente el tipo de persona que deberíamos estar celebrando como sociedad. Esta noche, todos los presentes van a darse cuenta de eso». Sus palabras me llenaron de una fortaleza y una confianza que no sabía que poseía. Durante tantos años había dudado de mis habilidades como madre. Había cuestionado si estaba tomando las decisiones correctas para Sofía. Había temido que mis limitaciones económicas fueran un obstáculo insuperable para su desarrollo. Pero en ese momento, escuchando a un educador respetado expresar su admiración por mi hija y reconocer implícitamente el trabajo que había hecho como madre, sentí una validación profunda que sanó heridas que ni siquiera sabía que tenía. Vi partir a mi hija del brazo de don Alejandro con una mezcla de orgullo, esperanza y una confianza renovada en que habíamos tomado la decisión correcta. El automóvil oficial del colegio estaba estacionado frente a nuestro edificio y pude ver cómo algunos vecinos se asomaban discretamente a sus ventanas para presenciar este momento tan especial. Me quedé en casa durante las siguientes 4 horas en un estado de expectativa que alternaba entre la tranquilidad y la ansiedad extrema. No podía concentrarme en ninguna actividad. Caminé por nuestro pequeño apartamento como un animal enjaulado, imaginando cada momento de la velada que se estaba desarrollando en el Hotel Casa Dan Carlton. Sabía que el baile comenzaba oficialmente a las 8 de la noche con un cóctel de bienvenida, seguido por una cena formal a las 9, después los bailes hasta las 11 y finalmente los discursos y reconocimientos entre las 11:30 y medianoche. Don Alejandro me había prometido llamarme o enviarme un mensaje de texto si surgía cualquier tipo de problema o situación que requiriera mi presencia, pero también me había dicho que confiara en que todo saldría bien. Mientras esperaba noticias, reflexioné profundamente sobre todo el camino que habíamos recorrido para llegar hasta este momento tan crucial. Recordé cuando Sofía era una niña pequeña de 5 años que me preguntaba constantemente por qué su papá no vivía con nosotras, por qué teníamos que mudarnos tan frecuentemente de un apartamento barato a otro, por qué yo llegaba tan cansada del trabajo que a veces me quedaba dormida en el sofá mientras le leía cuentos antes de dormir. Recordé todas las veces que tuve que decirle
que no podíamos comprar algo que ella quería o necesitaba. Juguetes para el Día de los Niños, disfraces elaborados para las fiestas del colegio, zapatos deportivos de marca para educación física. Recordé todas las fiestas infantiles de cumpleaños a las que no pudo ir porque no teníamos dinero para comprar regalos apropiados, o porque las celebraciones se realizaban en lugares caros, donde no podíamos permitirnos los costos adicionales de transporte y alimentación. Pero también recordé todos los momentos hermosos y significativos que habíamos compartido a pesar de nuestras limitaciones económicas. Cuando ganó su primer concurso de oratoria en 5º grado, hablando sobre la importancia de la educación para superar la pobreza. Cuando fue elegida representante estudiantil en 8º grado por sus compañeros, que reconocían su liderazgo natural y su compromiso con la justicia. Cuando recibió una mención de honor por su ensayo sobre desigualdad social, que fue publicado en la revista del colegio. Mi hija había crecido siendo dolorosamente consciente de las diferencias económicas que nos separaban de muchas de las familias de sus compañeros, pero en lugar de permitir que esta realidad la amargara o la llenara de resentimiento, había desarrollado una empatía extraordinaria, una determinación inquebrantable y una sabiduría emocional que la convertían en una persona verdaderamente excepcional. Alrededor de las 10 de la noche, mi teléfono celular sonó con la llegada de un mensaje de texto. Era de don Alejandro y decía simplemente: «Todo está saliendo perfectamente. Su hija está brillando como la estrella que siempre ha sido. La gente está reaccionando de manera muy positiva. Prepárese para recibir una llamada muy especial más tarde». No pude evitar llorar de alivio, gratitud y una emoción tan intensa que me sobrepasaba completamente. Sabía que lo más importante de la noche aún estaba por venir, el anuncio de la beca y el discurso de Sofía, pero al menos las primeras horas habían transcurrido no solo sin incidentes graves, sino con una respuesta positiva de la comunidad presente. Lo que no sabía en ese momento era que la llegada de Sofía al salón del hotel había causado exactamente el tipo de impacto profundo y transformador que habíamos esperado, pero de maneras que superaron todas nuestras expectativas más optimistas. Según me contó mi hija en detalle durante las horas siguientes, cuando ella y don Alejandro llegaron al hotel Casa Dan Carlton a las 7:30 de la noche, ya había una considerable cantidad de automóviles de lujo estacionados en el valet parking del establecimiento. BMW, Mercedes-Benz, Audi y varios vehículos todoterreno de gama alta que representaban el poder económico de las familias organizadoras del evento. Cuando bajaron del automóvil oficial del colegio, Sofía me contó que sintió una mezcla de nerviosismo y determinación que la hizo enderezar la espalda y levantar la barbilla con una dignidad que no sabía que poseía. Don Alejandro le ofreció el brazo nuevamente y caminaron juntos hacia la entrada del hotel, donde 2 porteros uniformados les abrieron las puertas de vidrio que daban acceso al lobby elegantemente decorado. El salón dorado del hotel estaba ubicado en el 2º piso, y cuando Sofía y el director llegaron a las puertas de entrada del evento, se hizo un silencio absoluto que duró varios segundos y que mi hija describió como uno de los momentos más intensos de toda su vida. Todos los ojos presentes, estudiantes, padres de familia, profesores, personal del hotel, se dirigieron hacia ellos con una mezcla de sorpresa, curiosidad y una fascinación evidente por la escena que se estaba desarrollando. Por unos segundos que parecieron una eternidad, nadie supo exactamente cómo reaccionar ante esta situación completamente inesperada. Nunca antes en la historia del Colegio San Patricio, un director había acompañado a una estudiante a un evento social, y la novedad de la situación creó una atmósfera de expectativa y suspenso que electrizó todo el ambiente. Sofía me describió el salón con lujo de detalles que demostraban lo profundamente que había grabado cada aspecto de esa experiencia en su memoria. Las paredes estaban cubiertas con paneles de madera dorada y espejos antiguos que multiplicaban la luz de las lámparas de cristal que colgaban del techo. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco y centros de mesa elaborados con rosas blancas y orquídeas moradas. Los estudiantes estaban vestidos con sus mejores galas, las niñas con vestidos que probablemente costaban entre 500,000 y 2 millones de pesos.
Los muchachos con smokings alquilados en las mejores sastrerías de la ciudad. Pero cuando Sofía entró del brazo del director, vestida con su vestido verde esmeralda confeccionado con tanto amor por doña Patricia, se dio cuenta inmediatamente de algo que no había anticipado completamente. No era la única estudiante de clase media que había llegado al evento. Había al menos otros 12 compañeros que habían logrado asistir después de que sus familias hicieran sacrificios económicos enormes para pagar la cuota de participación. Al ver a Sofía llegar acompañada por la máxima autoridad del colegio, estos estudiantes sintieron una especie de reivindicación colectiva y un orgullo renovado por su propia presencia en el evento. Era como si la llegada de Sofía hubiera legitimado la presencia de todos los estudiantes que habían sido inicialmente excluidos o marginados por consideraciones económicas. Don Alejandro guió a Sofía hasta una mesa que había sido reservada especialmente para ellos, ubicada en una posición prominente del salón que permitía una vista completa del evento y que enviaba un mensaje claro sobre la importancia que el director le daba a su presencia en la celebración. La mesa estaba decorada de manera idéntica a todas las demás, pero su ubicación estratégica la convertía en una especie de mesa de honor que subrayaba la solemnidad del momento. Durante la hora del cóctel de bienvenida, varios padres de familia se acercaron a saludar a don Alejandro y, por extensión, a conocer a Sofía. Mi hija me contó que inicialmente se sintió intimidada por estas interacciones, especialmente cuando se daba cuenta de que algunas personas la miraban con curiosidad evidente, tratando de entender exactamente qué estaba pasando y por qué el director había decidido acompañar a una estudiante. Sin embargo, poco a poco fue ganando confianza al darse cuenta de que la mayoría de las personas que se acercaban a conversar la trataban con respeto genuino y curiosidad positiva. Varios padres de familia le hicieron preguntas sobre sus planes universitarios, sus materias favoritas y sus actividades extracurriculares, y Sofía se sorprendió a sí misma respondiendo con una elocuencia y una seguridad que no sabía que poseía en situaciones sociales formales. La gran sorpresa emocional de la noche llegó durante la cena, cuando Valentina Restrepo, la misma niña que se había burlado cruelmente de Sofía apenas una semana atrás, se acercó a su mesa durante el servicio de los postres. Según el relato detallado que mi hija me hizo posteriormente, Valentina se veía visiblemente incómoda y avergonzada, con una expresión que mezclaba arrepentimiento genuino con nerviosismo por la reacción que podría recibir. Valentina le pidió disculpas a Sofía por su comportamiento cruel de la semana anterior, reconociendo que había sido completamente injusta e inapropiada en sus comentarios. Le explicó que durante los últimos días había estado reflexionando sobre sus propias actitudes y prejuicios, especialmente después de que su propia abuela materna, una mujer de origen humilde que había trabajado como empleada doméstica antes de casarse, le había contado historias sobre la discriminación que ella misma había sufrido cuando era joven. Mi hija, con una madurez emocional que me enorgullece profundamente, aceptó las disculpas de Valentina con elegancia y sin rencor, pero también sin fingir que todo estaba completamente olvidado o que las heridas causadas por la humillación pública se habían sanado instantáneamente. Le agradeció por la honestidad de su disculpa y le dijo que esperaba que esta experiencia sirviera para que ambas crecieran como personas. Después de la cena formal, comenzó la parte de bailes tradicionales que incluyó valses, merengue, salsa y música contemporánea, que permitió a los estudiantes disfrutar de diferentes ritmos y estilos. Sofía bailó el vals de apertura con don Alejandro, una pieza musical que habían ensayado brevemente esa misma tarde en la oficina del director para asegurarse de que todo fluyera sin contratiempos. Pero lo que realmente sorprendió y emocionó a mi hija fue que después del baile inicial con el director, varios de sus compañeros masculinos se acercaron a invitarla a bailar. Muchos de estos muchachos nunca antes la habían prestado atención especial en el ambiente cotidiano del colegio, pero esa noche parecían verla con ojos completamente nuevos, reconociendo una elegancia y una seguridad personal que probablemente siempre había estado allí, pero que las circunstancias sociales les habían impedido percibir anteriormente. Durante las 2 horas de baile,
Sofía me contó que se sintió genuinamente incluida, valorada y respetada de una manera que nunca había experimentado en eventos sociales del colegio. No solo bailó con varios compañeros, sino que también participó en conversaciones grupales donde sus opiniones fueron escuchadas y valoradas, donde se sintió como una participante genuina y no como una observadora marginal de la vida social de sus pares. Pero el momento más importante y transformador de toda la noche estaba aún por llegar. Alrededor de las 11:30 de la noche, después de que la música se calmara y los estudiantes regresaran a sus mesas, llegó el momento de los discursos oficiales y los reconocimientos especiales que tradicionalmente marcaban el final formal de la celebración de graduación. Don Alejandro se dirigió al podium que había sido instalado en el frente del salón y pidió la atención de todos los asistentes, estudiantes, padres de familia, profesores y personal del hotel. Comenzó su discurso hablando sobre la importancia fundamental de la educación como herramienta de transformación social y como vehículo para crear oportunidades equitativas para todos los jóvenes, independientemente de su origen socioeconómico. Habló elocuentemente sobre la responsabilidad que tenían como institución educativa de formar a sus estudiantes no solo académicamente, sino también en valores fundamentales de respeto mutuo, equidad social y reconocimiento del mérito por encima de consideraciones económicas. Explicó que la verdadera misión de cualquier colegio debería ser identificar y desarrollar el potencial de cada estudiante, creando ambientes donde todos pudieran florecer y contribuir con sus talentos únicos. Luego, para sorpresa de la mayoría de los asistentes que no estaban al tanto de los desarrollos de las últimas semanas, anunció que ese año, por primera vez en la historia del Colegio San Patricio, se habían conseguido 5 becas universitarias completas para estudiantes destacados. Explicó que estas becas habían sido otorgadas después de un proceso de selección riguroso que se basaba exclusivamente en méritos académicos, liderazgo estudiantil y potencial de contribución social, sin ninguna consideración de la situación económica de las familias. La reacción inicial del público fue de sorpresa genuina, seguida rápidamente por curiosidad intensa sobre quiénes serían los estudiantes beneficiarios de estas oportunidades extraordinarias. El suspense se intensificó cuando don Alejandro explicó que el primer nombre que mencionaría era el de una joven que no solo había demostrado excelencia académica consistente, sino que también había mostrado un carácter excepcional y un compromiso genuino con la justicia social. Cuando finalmente pronunció el nombre de Sofía Vargas, mi hija me contó después que sintió como si el mundo entero se detuviera por completo. El salón se llenó de un silencio absoluto que duró varios segundos, seguido por aplausos que comenzaron tímidamente desde algunas mesas, pero que fueron creciendo gradualmente hasta convertirse en una ovación de pie que duró más de 2 minutos. Sofía caminó desde su mesa hasta el podium, entre aplausos sostenidos y expresiones de admiración genuina de parte de compañeros, profesores y padres de familia que finalmente entendían completamente el mensaje que don Alejandro había estado enviando con su decisión de acompañarla al baile. No había sido un gesto de caridad o condescendencia, sino un reconocimiento público del mérito auténtico y una declaración sobre los valores que debería defender cualquier comunidad educativa. El director le entregó a Sofía un certificado oficial que confirmaba su beca completa para estudiar ingeniería industrial en una de las universidades más prestigiosas del país, cubriendo no solo matrícula, sino también manutención, materiales de estudio, acceso a laboratorios especializados y participación en un programa de intercambio internacional durante su último semestre. Pero el momento más poderoso e inesperado de toda la noche llegó cuando don Alejandro le ofreció a Sofía la oportunidad de dirigirse a sus compañeros y a toda la comunidad presente. Mi hija me confesó después que no había preparado ningún discurso formal, que no había anticipado esta posibilidad y que las palabras que pronunció fluyeron espontáneamente desde su corazón y su experiencia personal. El discurso de Sofía, según los múltiples relatos que recibí posteriormente de padres de familia y profesores que estuvieron presentes,
Fue uno de los momentos más emotivos y significativos en la historia reciente de la comunidad del Colegio San Patricio. Habló con una elocuencia natural y una honestidad emocional que conectó profundamente con todos los presentes. Comenzó agradeciendo a don Alejandro no solo por la beca universitaria, sino por haber demostrado que es posible crear oportunidades basadas en mérito genuino y por haber tenido el valor de tomar posiciones difíciles cuando se trataba de defender principios de justicia. Agradeció también a todos los compañeros, profesores y padres de familia que la habían apoyado y que habían mostrado que la verdadera elegancia se encuentra en el respeto mutuo y la inclusión. Después habló sobre la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia externa, su situación económica o los trabajos que tienen sus padres. Explicó que durante sus años en el colegio había aprendido que la verdadera riqueza de una persona se encuentra en su carácter, su capacidad de empatía, su compromiso con el aprendizaje y su disposición a contribuir positivamente a su comunidad. Habló sobre el valor del esfuerzo y la perseverancia, explicando que las dificultades económicas que había enfrentado su familia no la habían debilitado, sino que la habían fortalecido y le habían enseñado a valorar cada oportunidad educativa. Mencionó a su madre, reconociendo públicamente los sacrificios que yo había hecho para darle la mejor educación posible, y expresando su determinación de usar su educación universitaria para crear oportunidades para otros jóvenes que se encontraran en situaciones similares. Finalmente, habló sobre la necesidad de crear espacios donde todos los jóvenes pudieran desarrollar su potencial, independientemente del barrio donde vivieran, el trabajo que tuvieran sus padres o la marca de ropa que llevaran puesta. Pidió a sus compañeros que reflexionaran sobre sus propios prejuicios y que trabajaran juntos para construir una comunidad más inclusiva y justa. Según las personas que estuvieron presentes, el discurso de Sofía no dejó a nadie indiferente. Hubo padres de familia que lloraron abiertamente, otros que reflexionaron visiblemente sobre sus propias actitudes y prejuicios, y muchos que se comprometieron públicamente a trabajar para que situaciones de discriminación como la que habíamos vivido no se repitieran en el futuro. Varias madres de familia se acercaron a Sofía después del discurso para expresar su admiración y para disculparse por no haber intervenido cuando se enteraron de la exclusión inicial. Algunos padres manifestaron su intención de establecer un fondo permanente para asegurar que ningún estudiante destacado fuera excluido de eventos sociales por razones económicas. Mi hija había logrado algo que nunca habríamos imaginado cuando comenzó esta experiencia. Había transformado una noche que inicialmente estaba diseñada para excluir y discriminar en una lección poderosa de humanidad, dignidad y justicia social para toda la comunidad educativa del Colegio San Patricio. El baile continuó hasta después de las 12:30 de la noche, pero ahora con una atmósfera completamente diferente. La tensión inicial había sido reemplazada por una sensación de celebración auténtica y reflexión colectiva. Sofía me contó que durante la última hora del evento, más estudiantes de los que nunca habían interactuado con ella se acercaron a felicitarla, a conocerla mejor y a expresar su respeto por su discurso y su presencia. Cuando don Alejandro la trajo de vuelta a casa cerca de la 1:30 de la madrugada, yo los estaba esperando despierta en la ventana de nuestro apartamento, completamente incapaz de dormir hasta saber cómo había resultado esta noche tan crucial. Vi llegar el automóvil oficial del colegio y salí corriendo escaleras abajo para recibirlos en la entrada del edificio. Sofía bajó del vehículo absolutamente radiante, con una sonrisa que iluminaba toda la cuadra y una energía que irradiaba triunfo, satisfacción y una nueva confianza en sí misma que era evidente en cada uno de sus movimientos. El director me saludó con un apretón de manos firme y cálido, y me dijo con una sonrisa de satisfacción genuina: «Señora María Elena, su hija fue la verdadera reina de la noche, no por su vestido, su peinado o sus accesorios, sino por su carácter, su inteligencia y su capacidad de inspirar a otros a ser mejores personas». Esa noche, después de que don Alejandro se despidió y Sofía me contó cada detalle de su experiencia,
Desde el momento en que había salido de casa hasta su regreso, nos quedamos conversando hasta que comenzó a amanecer sobre Bogotá. Mi hija me confesó que durante mucho tiempo había sentido vergüenza de nuestra situación económica, que había deseado secretamente tener una familia diferente, con más dinero, más estatus social y menos dificultades cotidianas. Pero esa noche, me dijo, había entendido finalmente que nuestra verdadera riqueza como familia estaba en los valores que habíamos cultivado juntas a través de años de dificultades: la honestidad, el trabajo duro, la solidaridad con otros que sufren, la dignidad personal que no depende de la aprobación externa, y la determinación de crear oportunidades en lugar de esperar que otros nos las regalen. Me contó que cuando estaba pronunciando su discurso frente a toda esa audiencia de estudiantes y padres de familia acomodados, había sentido una conexión profunda con todas las familias como la nuestra que luchan diariamente para darles a sus hijos oportunidades educativas. Había hablado no solo por ella misma, sino representando a todas las madres solteras que trabajan dobles turnos, a todos los niños que caminan largas distancias para llegar al colegio, a todas las familias que hacen sacrificios enormes por la educación. Los días que siguieron al baile fueron un torbellino de cambios profundos en nuestras vidas que superaron todas nuestras expectativas. La historia de lo que había pasado esa noche se extendió rápidamente no solo por todo el Colegio San Patricio, sino por otros colegios de Bogotá, y llegó incluso a algunos medios de comunicación local que se interesaron por esta historia de justicia social y transformación educativa. Recibimos llamadas de periodistas del periódico El Tiempo y de Caracol Radio que querían entrevistar a Sofía sobre su experiencia. Una productora de City TV se comunicó con nosotros para invitarla a participar en un programa sobre juventud y liderazgo social. Comenzaron a llegar mensajes de apoyo y felicitación de personas completamente desconocidas que se habían enterado de la historia y que se habían sentido inspiradas por la valentía que había demostrado mi hija, pero los cambios más significativos y duraderos se produjeron dentro del mismo Colegio San Patricio. Don Alejandro aprovechó la atención mediática y el momento de reflexión colectiva que había creado la experiencia del baile para implementar una serie de reformas institucionales que buscaban crear un ambiente genuinamente más inclusivo y equitativo. Se estableció una nueva política oficial para todos los eventos sociales organizados por o asociados con el colegio, que prohibía explícitamente la exclusión de estudiantes por motivos económicos. Cualquier celebración que quisiera usar el nombre o las instalaciones del San Patricio tenía que garantizar acceso equitativo para todos los estudiantes, independientemente de la capacidad de pago de sus familias. Se creó un fondo de solidaridad estudiantil alimentado por contribuciones voluntarias de las familias más pudientes, diseñado específicamente para asegurar que ningún estudiante perdiera oportunidades educativas, sociales o culturales por limitaciones económicas. El fondo cubriría desde uniformes y útiles escolares hasta participación en excursiones, competencias académicas y celebraciones especiales. Se instituyeron talleres obligatorios de sensibilización sobre diversidad socioeconómica para estudiantes, padres de familia y profesores. Estos talleres, dirigidos por especialistas en psicología social y educación inclusiva, tenían como objetivo crear conciencia sobre los prejuicios inconscientes y promover actitudes más equitativas y respetuosas hacia la diversidad económica dentro de la comunidad educativa. Sofía se convirtió involuntariamente, pero con mucha gracia, en una líder estudiantil reconocida y respetada. Sus compañeros comenzaron a consultarla sobre diferentes temas académicos y sociales, a pedirle que los representara en comités estudiantiles y a buscar su participación en proyectos y actividades que requerían liderazgo responsable y visión social. Ella asumió este rol con la misma elegancia y determinación que había mostrado la noche del baile, pero siempre manteniendo la humildad y la conectividad con sus raíces que la caracterizaban. Organizó grupos de estudio colaborativo, donde estudiantes de diferentes niveles socioeconómicos se ayudaban mutuamente académicamente. Creó un programa de intercambio de uniformes y útiles escolares para familias que lo necesitaran,
y se involucró activamente en proyectos de servicio comunitario que conectaban al colegio con las necesidades de barrios menos favorecidos. Para mí, como madre, ver esta transformación gradual pero profunda en mi hija fue el regalo más hermoso que la vida podía darme después de tantos años de lucha y sacrificio. La vi crecer no solo en confianza y liderazgo, sino también en sabiduría emocional y compromiso social, sin perder nunca la humildad, la empatía y la conexión con nuestras raíces que habían sido fundamentales en su formación. La beca universitaria cambió completamente nuestras perspectivas de futuro de maneras que habían parecido imposibles apenas unos meses atrás. Ya no tendría que trabajar jornadas extenuantes de 16 horas diarias para pagar los estudios de Sofía. Podríamos mudarnos a un apartamento un poco más grande y cómodo, tal vez con una habitación separada para cada una. Yo podría incluso considerar seriamente la posibilidad de estudiar contabilidad nocturna, un sueño que había postergado durante más de 15 años por falta de tiempo y recursos. Pero más allá de todos los beneficios materiales evidentes, lo que realmente había cambiado de manera fundamental era nuestra percepción de nosotras mismas y de nuestro lugar legítimo en el mundo. Habíamos aprendido a través de esta experiencia que la dignidad personal no es algo que otros pueden quitarnos o darnos, sino algo que nosotras podemos elegir mantener y defender en cualquier circunstancia, sin importar las dificultades externas que enfrentemos. Habíamos descubierto que cuando actuamos con valentía auténtica y principios sólidos, cuando nos negamos a aceptar lugares subordinados que otros tratan de imponernos, podemos inspirar cambios que van mucho más allá de nuestra situación personal y que tocan positivamente las vidas de muchas otras personas que enfrentan desafíos similares. Don Alejandro se convirtió en una figura mentora profundamente importante para Sofía durante sus últimos meses de bachillerato. La ayudó meticulosamente a prepararse para los exámenes de admisión universitaria. La conectó con profesionales destacados en el campo de la ingeniería industrial para que pudiera entender mejor las oportunidades y desafíos de su carrera elegida, y se convirtió en una referencia profesional y personal invaluable que la acompañaría durante toda su vida académica y profesional. Me di cuenta gradualmente de que su decisión de acompañar a mi hija al baile no había sido solo un gesto impulsivo de solidaridad o justicia, sino parte de una filosofía educativa profunda y coherente que veía en cada estudiante un potencial único que debía ser identificado, desarrollado y celebrado independientemente de su origen socioeconómico. Era un educador que realmente creía que su misión trascendía la simple transmisión de conocimientos académicos para incluir la formación de ciudadanos más equitativos y socialmente conscientes. Varios meses después del baile, cuando Sofía ya estaba establecida en la universidad y había comenzado sus estudios de ingeniería industrial, con un rendimiento académico excepcional, recibimos una invitación muy especial que nos emocionó profundamente. El Colegio San Patricio había decidido crear un reconocimiento anual llamado Premio Sofía Vargas a la Excelencia Académica y Liderazgo Social. Este premio sería otorgado cada año a un estudiante que demostrara no solo calidad académica sobresaliente, sino también compromiso genuino con la inclusión social, la justicia y la construcción de comunidades más equitativas dentro del ambiente educativo. El premio incluía una beca parcial para estudios universitarios y un programa de mentoría con profesionales destacados en el campo de estudio elegido por el recipiente. La ceremonia de institución de este nuevo premio fue programada para el mes de octubre y Sofía fue invitada como oradora principal del evento. Su discurso se centraría en la importancia de crear oportunidades educativas equitativas para todos los jóvenes, independientemente de su origen socioeconómico, y en la responsabilidad que tienen las instituciones educativas de formar no solo profesionales competentes, sino también ciudadanos comprometidos con la construcción de una sociedad más justa. La preparación del discurso se convirtió en un ejercicio de reflexión profunda sobre todo lo que habíamos vivido y aprendido durante este proceso transformativo. Sofía trabajó durante semanas escribiendo y puliendo sus ideas, consultando conmigo, con don Alejandro y con algunos profesores universitarios sobre los temas que quería abordar
y la manera más efectiva de comunicar su mensaje. Su discurso final se centró en 3 temas fundamentales que habían emergido de nuestra experiencia personal, pero que tenían relevancia universal para cualquier comunidad educativa. Primero, habló sobre la importancia de reconocer y valorar el mérito auténtico por encima de consideraciones superficiales como estatus económico, conexiones familiares o posesiones materiales. Segundo, enfatizó la responsabilidad colectiva que tienen todos los miembros de una comunidad educativa, estudiantes, padres, profesores, administradores, de crear ambientes donde cada persona pueda desarrollar su potencial sin enfrentar barreras artificiales basadas en prejuicios socioeconómicos. Tercero, destacó la importancia de usar la educación como herramienta de transformación social, no solo para mejorar las oportunidades individuales, sino para contribuir activamente a la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva. La ceremonia fue emotiva y significativa para toda la comunidad del Colegio San Patricio. Asistieron no solo estudiantes y padres de familia actuales, sino también graduados de años anteriores, profesores retirados y miembros del consejo directivo que querían ser parte de este momento histórico en la evolución de la cultura institucional. Cuando Sofía subió al pódium para pronunciar su discurso, vestida con el mismo vestido verde esmeralda que había llevado al baile de graduación, ahora convertido en una especie de símbolo de dignidad y transformación, recibió una ovación espontánea que duró varios minutos. Su presencia irradiaba una confianza serena y una autoridad moral que impresionó a todos los presentes. Su discurso fue recibido con una atención respetuosa y una respuesta emocional profunda que confirmó el impacto duradero que su experiencia había tenido en la conciencia colectiva de la institución. Varios padres de familia se acercaron después de la ceremonia para expresar cómo las palabras de Sofía los habían hecho reflexionar sobre sus propias actitudes y comportamientos hacia la diversidad socioeconómica. Esa noche, mientras regresábamos a casa después de la ceremonia, reflexioné sobre todo el camino extraordinario que habíamos recorrido desde aquella tarde de abril, cuando encontré a mi hija llorando en nuestra cama, sosteniendo un vestido que pensaba que nunca usaría. Una simple invitación de cartón que nunca llegó había desencadenado una serie de eventos que transformaron no solo nuestras vidas personales, sino también la cultura de toda una comunidad educativa. Me di cuenta de que la exclusión que habíamos experimentado, por dolorosa e injusta que hubiera sido en el momento, había resultado ser también una oportunidad disfrazada. Nos había obligado a definir quiénes éramos realmente como personas, qué valores defendíamos y hasta dónde estábamos dispuestas a llegar para mantener nuestra dignidad y nuestros principios. Había revelado la existencia de una red de solidaridad y apoyo que incluía a personas como doña Patricia, con su generosidad artística, nuestras vecinas con su ayuda práctica, el director don Alejandro con su valentía profesional y muchas otras personas que estuvieron dispuestas a tender la mano cuando más lo necesitábamos. Había demostrado que incluso en medio de sistemas sociales que pueden parecer rígidos e injustos, siempre existen oportunidades para el cambio cuando las personas deciden actuar con valentía, principios y determinación auténtica. Hoy, varios años después de aquella noche memorable del baile de graduación, Sofía está a punto de graduarse como ingeniera industrial, con honores académicos y múltiples reconocimientos por su liderazgo estudiantil y su compromiso social. Ha mantenido su dedicación a la justicia social, participando activamente en programas de mentoría para estudiantes de secundaria de escasos recursos económicos y trabajando en proyectos de investigación que buscan desarrollar tecnologías apropiadas para comunidades marginadas. Recientemente, recibió una oferta para realizar una maestría en ingeniería industrial con énfasis en desarrollo sostenible en una universidad prestigiosa de Canadá, con una beca completa que incluye manutención y gastos de viaje. Aunque la distancia geográfica me genera cierta tristeza maternal, estoy profundamente orgullosa de ver cómo continúa volando cada vez más alto, siempre manteniendo sus raíces y su compromiso con la justicia social. Yo, por mi parte, logré cumplir finalmente mi sueño postergado de estudiar contabilidad.
Me gradué como tecnóloga en contabilidad y tributos hace 2 años, estudiando en horario nocturno, mientras continuaba trabajando en la fábrica textil durante el día. Ahora tengo mi propia pequeña oficina de servicios contables en el barrio San Luis, donde atiendo principalmente a familias de clase media y pequeños comerciantes que, como nosotras, necesitan servicios profesionales accesibles y un trato respetuoso. Muchos de mis clientes son familias que enfrentan desafíos similares a los que nosotras vivimos durante tantos años, y trato de brindarles no solo servicios profesionales competentes, sino también la comprensión, el respeto y la dignidad que a veces no encuentran en oficinas más grandes y costosas. Mi experiencia personal me ha enseñado que el trato humano y la empatía genuina pueden ser tan importantes como la competencia técnica. Don Alejandro se jubiló el año pasado después de una carrera distinguida en educación, pero antes de dejar su cargo, se aseguró meticulosamente de que todas las políticas de inclusión que había implementado en el Colegio San Patricio quedaran firmemente establecidas en la estructura institucional y la cultura organizacional del colegio, con procedimientos claros y recursos suficientes para garantizar su continuidad. En su ceremonia de despedida, mencionó públicamente que acompañar a Sofía al baile de graduación había sido uno de los momentos más significativos y satisfactorios de sus 25 años como educador, no por la atención mediática que había generado, sino por haber podido participar directamente en un acto que demostró concretamente que la educación verdadera va mucho más allá de la transmisión de contenidos académicos. Actualmente, don Alejandro trabaja como consultor en políticas de inclusión educativa para el Ministerio de Educación Nacional, ayudando a otras instituciones educativas a desarrollar e implementar programas que promuevan la equidad socioeconómica y el reconocimiento del mérito auténtico por encima de consideraciones económicas superficiales. Valentina Restrepo, la niña que inicialmente se había burlado tan cruelmente de Sofía, experimentó también una transformación personal significativa como resultado de esta experiencia. Después de graduarse de bachillerato, estudió psicología con énfasis en prevención del bullying y discriminación escolar. Actualmente trabaja desarrollando y implementando programas educativos en colegios de Bogotá que buscan prevenir la discriminación socioeconómica y promover ambientes de respeto mutuo entre estudiantes de diferentes orígenes. Me ha contado en varias ocasiones que aquella experiencia del baile de graduación la marcó profundamente, haciéndole entender de manera visceral el daño emocional y social que pueden causar las palabras crueles y las actitudes excluyentes. Su trabajo actual es, en muchos sentidos, una forma de reparar el daño que causó y de asegurar que otros niños no cometan los mismos errores que ella cometió durante su adolescencia. Su amistad con Sofía, que comenzó con una disculpa sincera aquella noche del baile, se ha convertido con el tiempo en una de las relaciones más sólidas y genuinas que mi hija ha cultivado. Trabajan juntas ocasionalmente en proyectos relacionados con inclusión educativa, y su colaboración representa un ejemplo poderoso de cómo las experiencias de conflicto pueden transformarse en oportunidades de crecimiento mutuo y construcción de alianzas inesperadas. Cuando reflexiono sobre toda esta experiencia, desde la perspectiva que dan varios años de distancia, me doy cuenta de que la decisión de enfrentar esa situación de discriminación, en lugar de simplemente aceptarla, evitarla o buscar alternativas que nos mantuvieran invisibles, fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida como madre y como mujer. Le enseñé a mi hija, y me enseñé a mí misma, que vale la pena luchar por la dignidad personal, que los cambios sociales importantes a menudo comienzan con acciones individuales valientes y que nunca debemos permitir que otros definan nuestro valor basándose en criterios superficiales como la situación económica, el trabajo que tenemos o el barrio donde vivimos. Pero también aprendí algo fundamental sobre la fuerza que puede surgir de la comunidad cuando las personas deciden apoyarse mutuamente en momentos de dificultad. La solidaridad que recibimos de doña Patricia, nuestras vecinas, don Alejandro y muchas otras personas demostró que incluso en sociedades que pueden parecer individualistas y competitivas,
Siempre existen redes de apoyo mutuo cuando las personas deciden actuar con generosidad y justicia. Durante años, había cargado con una sensación de inferioridad relacionada con mi condición socioeconómica, sintiendo que tenía que disculparme constantemente por ser pobre, por no poder darle a mi hija las mismas cosas materiales que tenían sus compañeras, por trabajar en empleos que la sociedad no valoraba suficientemente. Esa experiencia del baile me enseñó que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en la capacidad de crear, compartir, transformar y construir relaciones genuinas basadas en respeto mutuo. La historia de esa invitación que nunca llegó se convirtió paradójicamente en la entrada más importante hacia oportunidades que nunca habríamos imaginado posibles. Nos enseñó que a veces los obstáculos aparentes son en realidad oportunidades disfrazadas, esperando a que tengamos el valor de verlas desde una perspectiva diferente y de actuar con determinación para transformarlas en experiencias de crecimiento y cambio positivo. Hoy, cuando jóvenes madres en situaciones similares a la que yo viví me consultan sobre cómo manejar situaciones de discriminación que afectan a sus hijos, siempre les comparto la misma reflexión que me hubiera gustado que alguien me dijera durante aquellos momentos más difíciles. Nuestros hijos no necesitan que les evitemos todos los obstáculos y dificultades de la vida, sino que les enseñemos a enfrentarlos con dignidad, principios sólidos y la confianza de que su valor como personas no depende de la aprobación o aceptación de quienes los discriminan. Les digo que es importante crear oportunidades para que nuestros hijos entiendan que pueden ser protagonistas de sus propias historias, que pueden transformar experiencias negativas en fortalezas personales y que pueden usar sus talentos y educación para construir un mundo más justo para ellos mismos y para otros que enfrentan desafíos similares. La noche en que mi hija llegó al baile de graduación del brazo del director, no solo cambió nuestras vidas individuales, sino que plantó una semilla de transformación social que continuó creciendo y expandiéndose mucho después de que terminara la música y se apagaran las luces del salón dorado del Hotel Casa Dan Carlton. Demostró que cuando actuamos desde el amor, la justicia y la determinación auténtica, podemos crear ondas de cambio positivo que tocan y transforman vidas que ni siquiera podemos imaginar. Demostró que la verdadera elegancia no se compra con dinero, sino que se cultiva a través del carácter, la educación, la integridad personal y el compromiso con principios que trascienden el beneficio individual. Esa invitación que nunca llegó terminó siendo, irónicamente, la invitación más importante y transformativa de nuestras vidas. La invitación a descubrir quiénes éramos realmente como personas, de qué estábamos hechas cuando nuestros valores más profundos se ponían a prueba, y cuál era nuestra capacidad real para generar cambio positivo cuando decidíamos actuar con valentía y principios. Cuando aceptamos esa invitación implícita con valor y dignidad, descubrimos que teníamos dentro de nosotras la fuerza necesaria para cambiar no solo nuestro propio destino, sino también el de muchas otras personas que necesitaban ver que era posible enfrentar la injusticia con elegancia, que era posible transformar el dolor en fortaleza y que era posible salir victoriosas sin convertirse en victimarias. Al final, no necesitábamos ninguna invitación de cartón para participar en la celebración más importante de nuestras vidas. Necesitábamos algo mucho más poderoso y significativo, la invitación que nosotras mismas nos hicimos a ser protagonistas activas de nuestra propia historia, a escribir nuestro propio final y a demostrar que la verdadera nobleza no reside en títulos heredados o cuentas bancarias abultadas, sino en acciones que honran nuestra humanidad compartida y contribuyen a la construcción de un mundo donde cada persona puede desarrollar su potencial, sin importar las circunstancias en las que nació.